Bueno, pues a esta hora de la tarde, siempre en Cáceres en la Onda, los miércoles, como es preceptivo, tenemos un tiempo para hablar un poquito de todo lo que tiene que ver con las leyes y el conocimiento que debemos tener de ellas. En estos días ya saben que, bueno, estos programas últimos, estamos hablando de separaciones, de divorcios, etcétera, y todo lo que hay alrededor, ¿eh? Es decir, bueno, pues régimen de los hijos, régimen económico, en fin, todo lo que conlleva cuando uno rompe una relación, que lo es también mercantil, aunque sea una relación sentimental, porque luego conlleva una serie de cláusulas sociales que hay que cumplir. Aquí está, como siempre, Daniel López Vivas, de López Vivas Abogados. Hola, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Vicente. Preparado. Repasando un poquito, ¿verdad? Todo aquello que nos... de lo que, bueno, pues está bien que conozcamos, que el desconocimiento no se exime del cumplimiento de la ley, ¿no? Efectivamente, lo que se dice, eso, ¿no? Es tal que así. No, se dice y se cumple, vamos, es así. Bueno, pues nada, tirando a dar, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Pues mira, hoy tocaba hablar de, como ya has dicho tú, seguir con las medidas que se suelen solicitar en caso de divorcio, pero como siempre nos gusta ir pegados a la actualidad en este programa, pues vamos a hablar del régimen económico matrimonial para luego explicar que el fuero de bailío, que últimamente ha salido en prensa por una sentencia que se ha dictado que es bastante innovadora. Supongo que a los oyentes que no lo hayan leído en la prensa, eso del fuero de bailío les sonará a chino, porque suena poco menos que de la Edad Media. Eso te iba a decir, suena medieval, ¿no? Aunque luego hablaremos con la abogada que ha conseguido esa sentencia, para que nos la explique más profundamente, voy a anticipar a los oyentes que se trata de una excepción al régimen de gananciales, que viene de muy antiguo y que se aplica en algunos pueblos de la provincia de Badajoz. Solo en algunos pueblos de la provincia de Badajoz. Efectivamente, es curioso, sí. Para que se entienda bien ese fuero, que como ya digo es la excepción, primero voy a hablar del régimen económico matrimonial para que los oyentes sepan cuáles son las normas generales y por qué es curiosa esa excepción. Pues pregunta del millón, ¿qué es el régimen económico matrimonial? Pues mira, el régimen económico matrimonial regula los efectos patrimoniales del matrimonio y por ello resulta de gran importancia tanto durante el propio matrimonio como ya en el momento de su disolución, es decir, cuando se acuerda el divorcio. Y es que el matrimonio en realidad, si dejamos de lado todas esas implicaciones emocionales y lo miramos desde un punto de vista jurídico, no deja de ser una sociedad patrimonial que tiene como fin dar un soporte económico tanto a las necesidades familiares de los hijos como, lógicamente, de los cónyuges que lo forman, por lo que tiene que haber siempre unas normas que regulen esa cuestión. Al fin y al cabo, cuando uno monta una familia, monta una empresa, entre comillas, ¿no? Es decir, es una forma curiosa de verla, pero sí, lógicamente el matrimonio conlleva unas cuestiones patrimoniales que son importantes. Desde el punto de vista social, bueno, un matrimonio pues habitualmente tiene un piso en común, tiene unos hijos que hay que educar, tiene unos gastos, etcétera, etcétera. Sí, está claro que es una sociedad patrimonial, eso no cabe duda. Bueno, pues ¿qué clases de regímenes matrimoniales hay? Pues mira, la pareja, según la ley, puede optar por elegir uno de los que se regulan en el Código Civil o bien configurar a la carta su régimen matrimonial, sin más limitación que la de asegurar la igualdad de derechos entre ambos cónyuges. Sin embargo, en la gran mayoría de los casos, la gente se puede decir que no se complica la vida y elige uno de los que vienen en el Código Civil. ¿Y cuáles son esos que tiene vigentes el Código Civil? Pues mira, esto seguro que ya le suena a los oyentes porque es habitual y se escucha mucho. Son el régimen de gananciales y el de separación de bienes. Para que se entienda mejor, voy a empezar hablando del de gananciales, ya que es el más habitual actualmente, aunque digamos que el de separación de bienes poco a poco empieza a comerle el terreno. Con este sistema, el de gananciales me refiero, se hacen comunes las ganancias que obtengan ambos esposos, ya sean obtenidos mediante una contraprestación, por ejemplo, algún tipo de indemnización que reciba alguno, o como fruto del trabajo. Es decir, todo lo que se obtenga durante el matrimonio es de los dos, aunque hay excepciones, puesto que también en ese régimen de gananciales existen bienes que se llaman privativos y que pertenecen exclusivamente a cada uno de los cónyuges. Son bienes privativos, por ejemplo, los que tenga antes de casarse, para que se entienda, una casa que tenga el marido desde antes de contraer matrimonio. Estaba comprada a mi nombre, por ejemplo. Exactamente. ¿No? O las herencias que reciban, por ejemplo, de un padre o un abuelo que haya fallecido, o donaciones, por ejemplo, que también puedan ser de ese padre o de ese abuelo, pero no ya como las herencias que siempre tienen efecto cuando han fallecido, sino en vida de estos señores. En resumen, podemos decir que el régimen de gananciales y en el régimen de gananciales todo es de los dos, salvo lo que ya tuvieran antes de casarse o lo que hubieran adquirido durante el matrimonio por donación o herencia. Es decir, en caso de donación o herencia, también sigue siendo privativo por mucho que se obtenga durante el matrimonio. Es una cuestión curiosa, pero es así.
También hay una cosa que quiero comentar, es que, lógicamente, si todos los bienes son comunes, también son comunes las deudas que tengan. Por lo tanto, afectan a los dos. Que hay que dar, pero también recibir, ¿no? Efectivamente. Bueno, el otro régimen es el de separación de bienes, me decías. Efectivamente, sí. El de separación de bienes a efectos patrimoniales es como si no se hubiese contraído matrimonio, puesto que cada uno de los integrantes de la pareja sigue siendo titular de su propio patrimonio después de casarse. Y supuestamente no hay bienes comunes, porque ahora lo explicaré. Obviamente, al no haber bienes comunes, pues tampoco hay deudas comunes, por lo que cada cónyuge tiene sus propias deudas. Que quede claro esta cuestión de que la no existencia de bienes comunes no quiere decir que, por ejemplo, este marido y esta mujer no puedan comprarse una casa juntos, es decir, están perfectamente legitimados para hacerlo. Lo que pasa es que aquí viene la diferencia. Si se compran esa casa, el piso no va a ser 100% propiedad de ambos, o de las sociedades gananciales, como se suele decir, y lógicamente si se hubieran casado en gananciales, sino que al estar en separación de bienes, cada uno de los cónyuges va a tener un 50% del piso. A simple vista, y para las personas legas en derecho, estas dos situaciones son similares, sí, y puede parecer que es lo mismo, pero no lo es en absoluto. Es decir, si hubiera un embargo de ese piso adquirido en separación de bienes por una deuda de uno de los cónyuges, pongamos, por ejemplo, el marido, que el marido es el moroso, ¿vale? No se podría embargar la parte del otro cónyuge, o sea, de la mujer, por lo que ese embargo solo podría ser del 50%. Sin embargo, si estuvieran casados en gananciales, como ya hemos dicho, las deudas y los ingresos son de los dos. Y por tanto, aunque la deuda fuera de uno, se consideraría de los dos y sí que podría embargar el 100% de ese piso. Bueno, al casarnos, ¿cómo elegimos el régimen? Pues mira, esto funciona de la siguiente manera. Como quien dice, si te casas y no dices nada, es decir, si te quedas calladito, se te aplica por defecto el régimen de gananciales. Pero con las excepciones que ya he dicho, es decir, con esos bienes privativos, se considerará que todos los bienes son de los dos cónyuges. Para poder cambiar el régimen de separación de bienes, se exigirá al notario a otorgar capitulaciones matrimoniales, que suena muy rimbombante esto de las capitulaciones matrimoniales, pero es una escritura muy sencillita y que se firma en cinco minutos. Muchas veces la gente tiene miedo de ir al notario porque piensa que cada vez que vas al notario son gastos carísimos, que te van a sacar el dinero para nada, es decir, lo típico que piensa la mayoría de la gente. Pero, sin embargo, en la cuestión de las capitulaciones matrimoniales no es cierto, puesto que viene fijado su importe fijo en el arancel, que creo que son unos 60, 80 euros, por tanto no es una cosa cara ni un acto complejo, yo entiendo que merece la pena hacerlo. Hay que dejar claro que estas capitulaciones surten efecto desde que se firman, por lo que también las pueden firmar personas que se hayan casado ya anteriormente. Sí. Es decir, que se hayan casado, lógicamente, en gananciales. Y desde ese momento que la firmen, aunque anteriormente hayan estado en gananciales, pasarán a estar en separación de bienes. Lo más interesante, lógicamente, es hacerlo antes de casarse, para que tengan validez durante todo el matrimonio. Pregunta, desde la experiencia, ¿cuál recomiendas, Daniel? Pues mira, yo recomiendo a todos mis clientes que se acojan al régimen de separación de bienes, y es que, claro, lógicamente cuando todos nos casamos pensamos que ese matrimonio va a ser para siempre, pero lo cierto es que las estadísticas dicen que eso no es así, que hay muchas posibilidades de que se rompa antes, por lo que en separación de bienes, a la hora de repartir los activos y los pasivos de ese matrimonio, es mucho más fácil, puesto que cada uno ya tiene lo suyo. Cada uno tiene lo suyo. No hay que hacer repartición de ningún tipo. Como yo ya digo, eso no quiere decir que no se comparta nada. Todos los matrimonios, lógicamente, por mucho que estén en separación de bienes, tienen su cuenta común, comparten ingresos y gastos, y eso es perfectamente legal. Pero claro, a efectos legales y a efectos de repartir posteriormente, cada cónyuge tiene sus bienes. ¿Cuál es el problema? Ya digo, porque es mucho más fácil esta circunstancia cuando se acaba el matrimonio, a la hora del divorcio, puesto que en el caso de las sociedades gananciales hay que liquidar esa sociedad para dividirlo todo al 50%, lo cual muchísimas veces trae numerosos problemas, como contaré en un programa posterior. Es el procedimiento que se llama liquidación de las sociedades gananciales, que es uno de los grandes desconocidos en este tema de los divorcios. También, como ya he dicho, puesto que en separación de bienes no te afectan las deudas de tu cónyuge, es especialmente recomendado, por ejemplo, en matrimonio en que uno de ellos emprenda una actividad profesional, o un negocio, o cualquier circunstancia análoga, ya que se puede dejar fuera los bienes de otro cónyuge de posibles embargos. Que no afecte a la familia, ¿no? Efectivamente, solo afectaría las deudas al cónyuge que específicamente las haya contraído. Bueno, en toda Extremadura se aplica como régimen, digamos, preferente a esas sociedades gananciales. Pues mira, Vicente, aquí es donde llega la excepción del fuero de Bailío, tan curiosa que queremos comentar hoy, puesto que en toda Extremadura no, hay algunos pueblos en la provincia de Badajoz en los que se aplica este fuero de Bailío. Para que nos aclare más esta circunstancia, vamos a hablar con la abogada de Badajoz, doña Antonia de los Ángeles Fernández Carmona, que es la abogada que ha conseguido la sentencia innovadora que he mencionado sobre el fuero de Bailío, que ha salido en la prensa, y que nos la va a explicar más a fondo. Pues vamos a ello. Antonia de los Ángeles Fernández Carmona, abogada, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes.
Buenas, Antonia. Daniel López. Hola, ¿qué hay, Daniel? Queríamos que nos aclararas el tema del fuero de Bailío, porque entendemos que es bastante curioso. ¿Qué es exactamente ese fuero? Bueno, pues el fuero es un derecho especial que se conoce como derecho foral. Este fuero es el único que tenemos en Extremadura y que se aplica exclusivamente en determinadas zonas de Extremadura y se aplica con preferencia sobre el derecho común, esto es el Código Civil. Y el fuero, bueno, pues consiste en que todos los bienes que los casados lleven al matrimonio o adquieran por cualquier razón, se comunican y sujetan a partición como gananciales. Explicarle a los oyentes lo que es el régimen económico matrimonial. Según el fuero de Bailío, entonces, cualquier bien que tenga el matrimonio, sea obtenido por herencia, donación o sea anterior al matrimonio, a la hora de repartirlo, digamos, por divorcio o por fallecimiento, se considera ganancial, es decir, se divide sea por herencia o donación. Eso es, sí, exactamente. Y ahí es donde radica la especialidad de este régimen, que se aplica tanto para el hombre como para la mujer. Y como bien has dicho, a la disolución del matrimonio, tanto por muerte de uno de los cónyuges como por divorcio. En definitiva, se trata de una norma que es muy solidaria y que lo que procura es favorecer al esposo menos afortunado. Antonia, históricamente, ¿de dónde proviene el fuero de Bailío? Bueno, pues el fuero proviene de determinadas zonas de Badajoz que comprenden pueblos limítrofes con Portugal y algunos otros como son, por ejemplo, Jerez de los Caballeros, Alburquerque, Alconchel, Zaínos, Valencia del Ventoso. Los primeros escritos que existen de este régimen datan del año 1778, si bien se aplicaba antes por costumbre, estando reinando el rey Carlos III. Actualmente el fuero está protegido por el Estatuto de Autonomía Extremeño, que en su artículo 11.1 dice que corresponde a la comunidad extremeña, a la comunidad autónoma, la defensa y protección del fuero de Bailío. En definitiva, que la vigencia y aplicación del fuero en Extremadura no está en discusión en este momento, ninguna. Uh-huh. A ver, ¿en qué pueblos exactamente se da? ¿Has comentado algunos? ¿Sabes exactamente? ¿Tienes ahí el listado de todos los pueblos? Sí, mira, son Alburquerque, La Codosera, Olivenza, que es donde hemos llevado el asunto este último que ha originado la sentencia, Cheles, Alcolchel, Táliga, Villanueva del Fresno, Valencia del Monbuey, Zaínos, Higuera de Vargas, Valle de Matamoros, Valle de Santana, Burguillos del Cerro, Valverde de Burguillos, Atalaya, Valencia del Ventoso y Fuentes de León. Creo que no me he olvidado ninguno. Vale. O sea, estamos hablando de un listado de pueblos bastante largo. Son unas cuantas localidades. Mucha población, como por ejemplo sí, Jerez de claro. los Caballeros. Uh-huh. A ver, ¿es necesario que ambos cónyuges vivan en uno de esos pueblos para que se aplique el fuero o cuáles son las condiciones exactas? Vamos a ver, para que se aplique el fuero hay múltiples supuestos. El criterio principal para la aplicación del fuero es la vecindad civil. Y la vecindad civil se adquiere fundamentalmente porque los padres tengan esa vecindad civil y del territorio aforado. También esta vecindad se puede adquirir porque se casen con una persona del territorio aforado y la persona que contrae matrimonio decide acogerse a esta vecindad civil. En todo caso, una vez adquirida la vecindad civil, queda sometido al régimen de Bailío. Sin embargo, como me preguntaban, no es necesario que permanezca viviendo en territorio aforado. De hecho, tenemos muchísimos matrimonios que por las cuestiones de migración o de cambio de ciudad, pues se han contraído matrimonio en territorio aforado y el fuero se les sigue aplicando igual, porque también es de aplicación incluso a matrimonios que aunque tengan distinta vecindad civil, se celebre el matrimonio en territorio aforado cuando no tienen ninguna residencia en común, o bien porque residan en el territorio foral y si no han pactado nada al respecto, pues tienen la vecindad civil y pueden acogerse a este fuero. Lo único que puede hacerse si a uno no le interesa pertenecer o que se le aplique el fuero, bueno, pues es hacer un reconocimiento ante notario y inscribirlo en el registro civil cuando inscriba el matrimonio. O sea, habría que hacer capitulaciones matrimoniales, digamos, para sí, más o menos, eso es así, sí.
Muy bien. Y ya por último, ¿cuál es la novedad que te han reconocido en esta sentencia que ha sido tan famosa y ha salido en toda la prensa? Bueno, pues la novedad... Hombre, la sentencia tiene mucha trascendencia y por eso que se le esté dando la importancia que se le está dando, porque es de relevancia para los ciudadanos de esos pueblos. Es la primera vez que se ha conocido de un recurso de casación en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y es la primera vez sobre el fuero de bailío. Y la cuestión controvertida en este asunto era que si se aplicaba o no se aplicaba el fuero de bailío en caso de divorcio. Hasta hace muy poco, hasta el año 2013, en abril me parece que fue la última sentencia, pues se aplicaba... Hasta el 2 de abril exactamente, se aplicaba en caso de divorcio también. Pero, sin embargo, en octubre, la Audiencia Provincial de Badajoz cambia el criterio y dice que no es de aplicación el fuero de bailío en caso de divorcio porque se trata de una comunidad espiritual y una vez que se rompe la comunidad espiritual, pues también ha de romperse la comunidad patrimonial. Por tanto, no se aplica el fuero de bailío. Esta es la sentencia que nosotros hemos recurrido. Ya. Y el Tribunal Superior de Justicia entiende que el Código Civil equipara, lo mismo que uno de los argumentos que se esgrimían por mi parte, que el Código Civil equipara la disolución del matrimonio tanto en caso de muerte como en caso de divorcio. Y, por tanto, esa equiparación debe tener todos los efectos legales y aplicarse el fuero de bailío, lo cual pues tiene muchísima trascendencia porque... la cantidad de divorcios que hay... actualizando al siglo XXI una normativa del siglo XIII, se puede decir algo parecido, ¿verdad? Bueno, sí, pero también no hay que dejar de tener en cuenta que ya en aquella época, si bien en contadas ocasiones se aplicó el fuero de bailío para casos de divorcio, entre comillas, que se puede decir divorcio nulidad, puesto que la Iglesia Católica por entonces también admitía la nulidad matrimonial en caso de adulterio, alcoholismo, locura o malos tratos. Fíjese qué avanzado, hasta los malos tratos. Estamos hablando del año 1637, en el que se le aplicó a una pareja así. Aplicado ahora al siglo XXI. Pues Antonia de los Ángeles Fernández Carmona, abogada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, interesante esto del foro de bailío, Daniel. Como una norma del medievo se aplica con total vigencia. Sí, es realmente curioso. Desde luego yo cuando lo he visto en la prensa he pensado que teníamos que hablar de ello, porque además es una normativa muy desconocida entre los extremeños. Como solo se aplica a ciertos pueblos de la provincia de Badajoz, la mayoría de los extremeños no la desconocen totalmente. Bueno, pues nuestros oyentes ya conocen, tienen referencia y además ya saben un poquito más de esto. El fuero de bailío se aplica en Extremadura, como han oído, solo en algunos pueblos de la provincia pacense. Daniel López Vidas, de López Vidas Abogados, muchísimas gracias. Hasta el miércoles que viene. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego.